Luego, luego. Judas. Vamos a estudiar la vida de Judas. Pero son los consejos de un traidor. Ese es el tema. ¿Por qué? Cuando nosotros damos un consejo a alguien, lo hacemos por el bien de la persona, ¿verdad? Amén. Porque tratamos de que la persona esté bien. Entonces es por eso que vamos a estudiar este tema. ¿Por qué? Porque estudiando la vida de Judas hay muchas cosas que él nos enseña. ¿Para qué? Para que no terminemos como él terminó. Esos son los consejos que él nos da para no terminar así como él. Entonces vamos a ver la vida de Judas Iscariote, porque nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque él caminó con el maestro, él caminó con el rey de reyes y señor de señores. Él caminó, él estuvo dentro del círculo de sus 12 discípulos, ¿verdad? Él vio todos los milagros que él hizo, él caminó con Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, miren, Judas nació en una ciudad llamada Queriot, en Judea. Él fue discípulo directo de Jesús, su padre fue Simón. El sobrenombre Iscariote quiere decir el hombre de Queriot. Eso es lo que quiere decir Iscariote, Judas Iscariote, el hombre de Queriot, esa era su ciudad. Entonces, miren, siempre vamos a ver aquí cómo él aparece desde que Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Aparece también Judas. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, por favor. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Amén. Amén. 3, del 13 al 19, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Miren, aquí hay una de 3 listas, ¿no? ¿Por qué? Porque Mateo también habla de los 12 discípulos, Lucas también habla de los 12 discípulos. Y esto es bien importante porque muchos de nosotros a veces ni sabemos ni cuáles eran los nombres de los 12 discípulos, ¿verdad? No lo sabemos quiénes eran. Aquí nos da la lista, ¿no? De los 12 discípulos. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vean, esto es bien importante. Jesús llama a los que él quiso. Nadie se los puso, él dijo: estos los voy a ir llamando. Acuérdense que Jesús es Dios y él también sabía el corazón y la mente de esas personas. Él llamó a 12 común y corriente, personas así comunes y corrientes, la mayoría de ellos pescadores. Entonces aquí nos empieza a dar la lista. Dice: llamó así a los que él quiso, a los que él eligió, y vinieron a él. Fíjense bien, estamos estudiando a Judas. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Desde aquí, cuando Jesús lo llama, él ya tiene un propósito, ya tiene un plan para los 12. ¿Cuál es lo primero? Le dice para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando Dios te llama para un propósito y te llama para algo. Él no te vaya a mandar así luego, no, tú ve a predicar. No, él te va a capacitar. Porque es lo que él hizo, él comenzó a capacitar a esas 12 personas. Dice: estableció a 12 para que estuviesen con él, al estar ahí con él, él les iba a capacitar. Y después dice: y para enviarlos a predicar. Para eso los estaba capacitando. Así a nosotros, cuando él nos llama, nos va a capacitar y nos va a mandar, nos va a enviar a predicar la palabra. Amén. Amén. Versículo 15: y que tuviesen autoridad
para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí viene, esto es una promesa de Dios. Si Él te llama, Él te va a enviar a predicar. ¿Y qué más te va a mandar a hacer? A que tengas autoridad para sanar enfermedades. Todos los hijos de Dios tenemos esa autoridad. Dice, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Verdad? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que creerlo por medio de la fe. Yo puedo orar por los enfermos, yo puedo echar fuera demonios por medio de la fe. Amén. Entonces aquí dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí viene en la lista, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Fíjense, versículo 19, Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí les digo, Mateo y Lucas también hablan de eso. Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos porque son similares en lo que ellos escriben. Y si ustedes también en Mateo y Lucas checan esta lista, Judas siempre terminan mencionándolo al último, al final, siempre. Entonces, aquí nos habla de eso, ¿no? Ahora, Judas ahí siempre aparece en el último lugar. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan, capítulo 6, Juan 6, del 70 al 71. Amén. Amén. Juan 6, 70 y 71. Dice así: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Aquí dice, Jesús es el que está hablando. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué significa diablo? Diablo es calumniador, acusador, difamador. Eso significa la palabra diablo. Calumniador, acusador, difamador. Entonces dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Desde aquí Jesús ya sabía que él era el que lo iba a entregar. Desde aquí él ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer él. Entonces, él, aún así, él jamás lo rechazó. Jesús se comportó con él igual, a pesar de todo lo que él sabía, lo que iba a pasar, lo que iba a hacer Judas. Ahí mismo en Juan, pero ahora vamos al capítulo 13, versículo 2. Juan 13, 2, por favor. Amén. Amén. Juan 13, 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo fue el que le puso eso en el corazón para que él lo entregara. Por eso nosotros debemos de tener cuidado en nuestro corazón, que es lo que guardamos en el corazón. Amén. Amén. Aquí ya estaba empezado a ser usado por Satanás, por el diablo, dice aquí. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, dice, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Bien? Aquí, ¿por qué les habla del corazón? Porque en el corazón es donde guardamos todas nuestras emociones. Si no, miren, vamos a Mateo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Satanás empezaba a obrar en el corazón de Judas.
Pero vean lo que nos dice Mateo 15:19, amén. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí nos dice qué es lo que sale del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Eso es lo que sale del corazón. Es como dice el dicho, ¿no? Que mente vacía, oficina del diablo. Ese es un dicho muy popular, ¿verdad? ¿Por qué? Pero cuando nosotros, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué era lo que se nos venía a nuestra mente? ¿Qué eran nuestros pensamientos? Solamente pensábamos en estar haciendo el mal. Entonces imagínense, aquí en el libro de Juan 13:2, cuando dice que el diablo ya le había puesto en el corazón a Judas que lo iba a entregar. Él ya estaba obrando en el corazón. ¿Por qué? Porque solo Jesús sabía lo que ya había dentro del corazón de Judas. Aquí nos dice que del corazón salen, para empezar, los malos pensamientos. Ya él empezaba a maquinar pensamientos inicuos, pensamientos malos en su mente. ¿Cómo le haré para entregar a Jesús? Si yo entrego a Jesús, ¿qué me irán a dar? Porque él ya sabía, porque él andaba con Jesús para todos lados. Él sabía que los líderes religiosos ya lo querían matar. Entonces él ya empezaba a maquinar pensamientos malos. ¿Por qué? Porque ya estaba Satanás dentro de su corazón. Aquí, ¿cómo que nos enseña esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado, que Satanás no entre en nuestro corazón. ¿Cómo? Cuidando nuestra mente. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, para que la palabra vaya purificando nuestros pensamientos. No debemos de dejarle alguna rendija a Satanás, porque él entra y destruye, acuérdense. Entonces aquí ya Satanás había obrado en el corazón de Judas. Entonces aquí ahora vamos a Juan 13, del 10 al 11. Aquí ya vamos viendo que Satanás comenzaba a obrar en el corazón de Judas. Juan 13, versículos 10 y 11. Amén. Amén. Fíjense, aquí nos habla de cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos, que Él nos enseñó un acto de humildad. Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Él ya les había lavado los pies. Versículo 10 dice así: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Aquí, ¿qué nos enseña? Que nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado y de toda maldad, ¿verdad? Él hace eso, Él nos limpia. Yo vengo a Cristo y Él me limpia mi pecado. Nosotros seguimos pecando, porque así nos lo dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una relación con Cristo, Él nos purifica. Por eso tenemos que tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios, donde diario nosotros tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Porque a lo mejor nosotros sí nos esforzamos por no cometer pecado, pero muchas veces también nuestros pensamientos nos traicionan y cometemos pecado por medio de la mente, ¿verdad? Entonces nosotros diario tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, y Él de esa manera Él nos está limpiando, nos está purificando. Fue lo mismo que pasó aquí con los discípulos. Les lava los pies y les dice, es que ahí en el 10 dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Nosotros ya estamos limpios, pero como mientras sigamos aquí en la tierra, pues seguimos pecando, pero debe de ser lo menos posible. Esforzarnos por pecar lo menos posible. Dice: y vosotros estáis limpios, estáis, aunque no todos. ¿Por qué no todos? Versículo 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo:
no estáis limpios todos. Nosotros venimos a Cristo y Él nos limpia, pero Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él sabe cuando de verdad le estamos siguiendo porque de verdad queremos el perdón, o porque muchas veces nada más porque estamos pasando por alguna tribulación o angustia, venimos a Cristo, pero ya cuando se nos resuelve nuestro problema, pues volvemos al mundo, volvemos a seguir haciendo lo mismo. Y eso no debe de ser así, debemos de vivir agradecidos para con Dios por todo lo que Él nos da. Amén. Agradecerle por lo que Él es, ¿verdad? Amén. Entonces aquí vemos que no todos estaban limpios. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todo el cuerpo de creyentes en el mundo. Todos los creyentes en el mundo componen el cuerpo que es la iglesia. Pero no todos están limpios. Ustedes pueden ver iglesias llenas, ¿verdad? Muchas millones de religiones en el mundo, pero no todos están limpios, ¿verdad? Muchas veces hasta salimos peleados con Dios a causa de la gente, pero no debe de ser así. Por eso nosotros debemos de aprender a tener una relación personal con Dios, para que Él nos esté limpiando, purificando, nos esté puliendo, nos esté formando. Solamente estando en la presencia de Dios es como Él nos va a formar, va a cambiar nuestro carácter, va a formar nuestro carácter conforme a su voluntad. Judas estaba dentro de los 12, pero no quiso ser formado. No quiso ser formado, no le gustó ser formado por Dios. Aquí ya leímos unos versículos donde ya Él ya los había capacitado y los iba a enviar a predicar. Les dijo que iban a tener una autoridad, iban a orar por personas, iban a recibir sanidad, iban a echar fuera demonios. Él ya estaba capacitado, pero no quiso. Ahí dice Él, no todos están limpios. Y les voy a decir por qué. Porque Judas jamás quiso abandonar el pecado. Hay mucha gente, les vuelvo a repetir, están en la iglesia, pero no quieren abandonar el pecado. Hay mucho pecado. Hay adulterios, hay fornicaciones, hay robos, hay mentiras. Pero no queremos abandonar muchas veces el pecado. Y lo vamos a ver aquí en Juan capítulo 12, del 3 al 6. Juan 12, del 3 al 6. Amén. Aquí nos dice así, miren. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. ¿Ya vieron? Que Judas no quería abandonar el pecado. Él estaba preocupado por los pobres, teniendo ese corazón. No, sino porque ahí nos dice que él era un ladrón. Entonces esta mujer María toma el perfume y lo rocea ahí en los pies de Jesús. Dice, y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y vean en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense, es bien triste que aquí se hable de Judas, pero como algo negativo, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, se debe de hablar de nosotros, pero cosas positivas, cosas que edifiquen. Aquí dice, pues, ¿por qué no se vendió este perfume? Dice, para dárselo a los pobres, como si le preocuparan mucho los pobres. No era eso, no era que a él le preocuparan los pobres, sino dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él ahí robaba, él sustraía del dinero que ahí les daban a los discípulos, él se robaba el dinero. Entonces, él jamás quiso abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque él ya había recibido enseñanzas de Jesús. Él ya había visto cómo Jesús había alimentado a más de 4,000 personas, por si su preocupación era, a lo mejor mi familia no va a tener que comer o yo no voy a tener que comer. Él ya había visto milagros.
milagros de Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí ya comenzamos, vean, Judas lo entrega. Vamos a Marcos 14:10. Marcos, capítulo 14, versículo 10. Aquí ya él ya empezaba a maquinar pensamientos impuros, él ya empezaba a tener pensamientos malos, él ya vimos que él era un ladrón, que no había querido abandonar el pecado. Ahora él entrega a Jesús. Marcos 14, 10 y 11. Amén. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí vemos que él ya tenía también el pecado de la avaricia. Él, aparte de robar, él quería más, ¿no? Y él dijo, no, pues si yo lo entrego me van a dar dinero, me van a dar algo a cambio. Entonces él dice, uno de los 12 fue a los principales, ahora ya, primero fueron los malos pensamientos y ahora ya hace la acción, ya va con los principales sacerdotes y ya les dice, ¿no? Dice, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Dice, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. O sea, él ya nada más, ya quería que le dieran el dinero, ¿no? Ahora vean, vamos a Mateo 26, más atrás, Mateo 26, versículos 14 al 16. Mateo 26, del 14 al 16. Aquí nos dice el precio, amén. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que la avaricia fue lo que en sí hizo que llevara Judas a Jesús. Ahora vemos ahí mismo Mateo 26, versículos 47 al 50. Amén. Amén. Dice así, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Aquí esto fue lo que pasó. Ya cuando a él ya le habían dado el dinero, él va y lo entrega. Él sabía dónde estaba Jesús. Él sabía dónde se apartaba con sus discípulos. Él era de su círculo íntimo de Jesús. Entonces vean aquí, imaginen cuando lo arrestan. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces vean la señal. ¿Cuál era la señal? El beso famoso de Judas, ¿verdad? El beso. Todavía llega y lo besa. Todavía tiene el cinismo, el Judas, ¿no? De besarlo. Dice, ese es prendedle. Dice en el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. La palabra aquí, cuando dice salve, ese saludo solamente se le hacía al emperador, pero ese significa alegre, como alégrate, saludo, tener salud, feliz. Imagínense, todavía tuvo el cinismo de decirle, salve maestro, sea feliz, vaya a lo que le toca.
Imagínense cómo tenía el corazón Judas. Todavía de que lo traiciona, todavía él se alegra, ¿no? Todavía dice, salve maestro, se burla, exactamente, se burla de él. ¿Verdad? Entonces eso es lo que pasó ahí con Judas. Entonces vean, esto ya estaba profetizado. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el Salmo 41:9. Al libro de Salmos 41:9. Amén. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El calcañar es la parte de su piel, el talón. Entonces ahí dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se levantó en mi contra. Se levantó en mi contra. Pero vean, aquí es triste porque dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. No sé si ustedes han sido traicionados. ¿Qué han sentido? ¿Qué han sentido? Imagínense Jesús. Él sabía esa traición a dónde lo iba a llevar, ¿verdad? Pero él confiaba en esa gente, él confiaba en esa persona. Él jamás lo hizo a un lado a Judas. Él lo trató igual que a los demás. Tanto que ahí donde leímos en Mateo 49 y 50 dice, cuando le da el beso, no, salve maestro, y le besó. En el versículo 50 le dice, y Jesús le dijo, amigo, vean, amigo. Él todavía lo trataba como su amigo. Él todavía le dice, amigo, ¿a qué vienes? Dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado para tomar este ejemplo de vida, para no terminar como Judas, ¿verdad? Debemos si estamos dentro de la iglesia, tomar una decisión. Yo sí quiero ser un discípulo de Cristo. Tomar esa decisión y decir, no, pues no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, ¿por qué? Porque ¿cómo nos hacemos como Judas? Cuando traicionamos a Dios, cuando traicionamos a Jesús. ¿Y cómo lo traicionamos? Cuando ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Cuando hacemos algo antes que Dios, algo que no le agrada a Dios, eso lo hacemos ahí, lo estamos traicionando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con no hacer lo que le pasó a Judas. Ahora miren, vamos a ver cómo termina Judas. Mateo 27, versículos del 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Amén. Mateo 27, del 3 al 5. Dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se quitó la vida. Eso fue lo que pasó con Judas por haber traicionado al Maestro, por haber traicionado a Jesús. Entonces es lo que les digo, aquí tenemos que tener mucho cuidado para no terminar así como Judas, para no terminar así. Ahora vean en Hechos capítulo 1, versículo 18. Hechos 1:18. Amén. Hechos 1:18 dice así, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso fue lo que pasó con Judas. Él va y se ahorca, pero dicen que se rompió la cuerda, cayó y se reventó y las entrañas se le salieron, dice aquí, ¿verdad? Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza
se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así fue como terminó el buen Judas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si le vamos a servir a Dios, sirvámosles de corazón, ¿verdad? Fíjense también, o sea, Jesús con cuánta gente estuvo, a cuánta gente sanó, a cuánta gente no liberó de demonios, y al final se terminó solo. Al final él termina solo. Entonces, fíjense, Jesús, ¿qué le hizo a Judas? Primero, lo llamó. Después le tuvo confianza. Jesús confió en él. Pero ¿qué fue lo que él empezó a hacer? Él empezó a abrir puertas al enemigo por medio del pecado, porque jamás quiso abandonar el pecado. Él abrió puertas. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando nosotros hacemos pecado es cuando Él entra sin pedirte permiso. Él empieza a destruir tu vida, Él empieza a sacarte de las cosas de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ya no leer la Biblia, a ya no orar, a ya no escuchar alabanzas, ya no venir a la iglesia, ya no asistir a la casa de Dios, al estudio bíblico, todo eso, Él te empieza a sacar poco a poco. Él no lo hace de la noche a la mañana, porque Satanás tiene algo que nosotros muchas veces no tenemos, que es la paciencia. Muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia y Él sí nos espera tranquilo, ¿verdad? Él dice, no, pues ahorita estás bien alegre, estás en la iglesia, te gozas, danzas, aplaudes, cantas, asistes, pero poco a poco Él te va a ir llevando. Si tú le abres puertas, si tú no le abres puertas, Él va a llegar y va a decir, no, pues este anda bien fervoroso, ¿no? Ferviente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. No alejarnos. Tenemos que mantenernos limpios. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que aprender a saber cómo escuchar qué es lo que hablamos, qué es lo que estamos hablando, porque eso es lo que tenemos dentro del corazón. Nosotros, como les dije hace un momento, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues la mente empieza a limpiarse. Y nosotros, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a hablar palabra, vamos a querer que la gente venga a los pies de Cristo. Pero si nosotros nos contaminamos con cosas del mundo, pues ¿de qué sirve? No puedes agradar a Dios y agradar al mundo a la vez, no puedes, eso es imposible. Dice la palabra de Dios que no puedes servir a Dios y a las riquezas, o a Dios, a los señores, no se puede. ¿Por qué? Porque si tú sigues con lo del mundo, pues te vas a contaminar. Ah, ¿qué voy a hacer esto? No pasa nada. Veamos si no pasa nada. Veamos si no pasa nada más adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el enemigo es el engañador. Él te va a hacer pensar como pasó con Eva. No pasa nada. Si comes del fruto prohibido no te va a pasar nada. ¿Verdad? Pero nosotros ahí tenemos que ver que el enemigo es el engañador. Entonces, aquí vean, él no quiso tener una intimidad con Dios. Era de los 12, pero cuando aquí la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús se apartaba a orar, ¿a quién se llevaba? A Pedro y a Juan, o a Jacobo. A Judas no lo menciona. ¿Por qué? Pues porque él no quería. Es como aquí si decimos, va a haber una velada de oración. Pues depende de los que quieran venir, ¿verdad? No es de que uno los obligue, no, pues tienen que venir. No, sino nace de uno. Va a haber estudio bíblico, depende de cada persona. Vamos a ir a evangelizar, depende de cada quien. Si quiere participar o no quiere participar, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Todo eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, esto, lo que yo estoy diciendo fue lo que Judas no quiso hacer. Él no quiso participar. Él, imagínense, teniendo al maestro de maestros. Y yo creo que se aburría ahí con Jesús, ¿verdad? Estaba maquinando. Ajá, o yo creo que además estaban ahí en las enseñanzas y a lo mejor él se quedaba dormido, ¿no? Decía, no, pues está bien interesante la plática, pero está ahí rompe.
Y nomás cuando lo despertaban, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? O yo creo cuando él multiplicó la comida, ya cuando despertó ya todos habían comido, ¿no? Y ya le dijeron, llévate las cestas, no lo que sobró. Entonces eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado también con la apatía espiritual. Eso es bien importante. Cuando ya me da flojera orar, cuando ya me da flojera leer la Biblia, cuando ya me da flojera venir al culto. Eso es apatía espiritual que nos puede llevar a un desánimo. Y es que muchas veces, fíjense, Dios siempre, desgraciadamente, Él es el que la paga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque empezamos con el desánimo, con la apatía, y nos empezamos a alejar de Él. Cuando Él ni siquiera nos rechaza, Él al contrario, Él nos espera, Él nos anhela. Él anhela. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar en voz alta? Porque Él quiere escuchar tu voz. Tú eres su hijo, eres su creación. Imagínense, o sea, todos, la mayoría tenemos hijos. Que nuestros hijos no nos hablaran. ¿Qué sentiríamos? Imagínense Dios, cuánta gente hay en el mundo y mucha gente no le habla. Por eso es que nosotros oramos así en voz alta. ¿Por qué? Porque Él quiere escuchar tu voz. Igual no todo el tiempo vas a estar orando en voz alta, sino que hay que ser sabios y ver dónde puedes orar en intimidad con Dios. Ahí háblale. Él no te va a juzgar. Al contrario, Él quiere perdonarte y quiere transformarte. Entonces les digo, tenemos que tener mucho cuidado con la apatía, el desánimo, todo eso no. Ya me estoy enfriando, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué la palabra se usa, la palabra enfriar? Te estás enfriando, ¿por qué? Porque la palabra dice que eres, o que seas frío o que seas caliente, porque tibio no. Te enfrías, ¿por qué? Pues porque te alejas de Dios, ya no te agrada, ya no te gusta, te da flojera. Y no debe de ser. Imagínense si a Dios le diera flojera levantarnos hoy. No, ya me dio flojera, no voy a levantar a este hermano. No, todos despertamos por gracia y misericordia de Dios. Por eso vivimos agradecidos con Dios, porque cada mañana nos da un día de vida. Entonces tenemos que aprender a agradecerle a Dios. Aquí imagínense, entonces él traicionó la confianza de Jesús. Judas traicionó la confianza. Por eso les digo, cuando Dios nos llama, Él nos capacita para predicar la palabra. Nos está confiando algo, ¿verdad? Amén. Nos está confiando el Evangelio, nos está confiando la palabra, para que la llevemos. ¿Por qué? Pues porque Él sabe que lo podemos hacer. Por eso llamó a Judas, porque Él sabía que podía aprender de Él. Entonces, Él nos está confiando su palabra, nos está confiando el Evangelio. No podemos traicionar a Jesús. No, pues es que yo no les hablo porque me da pena. O yo no les hablo ahí en mi trabajo porque me van a hacer bullying. ¿Qué importa? Ya estamos en los últimos tiempos. Amén. ¿Qué pasaría si Jesús viene hoy? Cada 8 días recordamos eso, cada 8 días tenemos que estarlo recordando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vigilando y orando, estar al pendiente. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría quedarse, si nos vamos a la iglesia, a nadie le gustaría quedarse. Entonces les digo, Él nos está confiando algo. Imagínense la palabra ahorita, o sea, la palabra de Dios es un tesoro. Amén. ¿Verdad? La palabra de Dios es un tesoro. ¿O con qué le podemos pagar a Dios lo que ha hecho en nuestra vida? Con nada. Con nada. Ni predicando, ni ganando miles de almas, para Él no le pagamos, no terminamos de pagarle. Entonces tenemos que esforzarnos por ser fieles. Siempre muchas veces decimos, Dios es fiel. ¿Y nosotros somos fieles a Dios? Tenemos que esforzarnos por ser fieles. Pero no somos fieles. Es como cuando tenemos una pareja, ¿no? No, pues nos gustaría que la pareja fuera fiel, pero ¿y si nosotros no somos fieles? Si nos sale una aventura, ¿verdad? ¿Qué sentiríamos si fuera al revés? Entonces si Dios es fiel, también yo tengo que ser fiel. Aunque me cueste trabajo, yo voy a esforzarme por ser fiel.
¿Por qué? Porque esos son estatutos de Dios desde el Génesis. Nos habla que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Por tanto, dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Uno. Dios así quiere ser con nosotros. Uno. Entonces tenemos que ser fieles a Dios. Entonces, después, ¿qué pasa? A Judas le entregaron dinero, algo a cambio de... Nosotros muchas veces no hacemos algo si no recibimos algo a cambio, ¿verdad? No, pues yo voy a hacer esto, pero pues si recibo, si no, no. Si no, no lo hago. Y no debe de ser así. Nosotros cuando demos algo debemos de darlo de corazón sin esperar nada a cambio. Porque ¿qué pasa si yo me quedo, si yo doy esperando recibir algo a cambio y no recibo lo que yo esperaba? Me voy a sentir mal. Pero si no recibo nada, bueno, o sea, si no espero nada y recibo, gloria a Dios, me pongo contento, ¿verdad? Porque yo estoy dando pero sin esperar nada a cambio. No, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? No. Jesús, Él nos dio todo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y Él, acuérdense, Él murió por nosotros cuando éramos pecadores, no cuando ya estamos aquí aprendiendo la Biblia, sino cuando éramos malos, cuando estábamos llenos de pecado, de inmundicia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, así nos dice la palabra. Ahí fue donde Cristo murió por nosotros y Él dio su vida sin esperar nada a cambio. Amén. Sin decir, voy a morir, pero Él me va a ayudar a ganar almas. No. Él no lo hizo de esa manera. Entonces tenemos que ver por qué Judas hizo eso. O sea, Él ya hace eso, pero nosotros no lo tenemos que hacer. Entonces, después, ¿qué hace? Se consuma la traición con un beso, ¿verdad? Aquí muchas veces a la gente, a veces, la palabra es fuerte, pero es hipócrita, ¿verdad? Hasta Jesús se los dijo a los fariseos, hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que, primero Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero luego se ve cuando nada más es de dientes hacia afuera, cuando no lo sacan de adentro, ¿verdad? Porque si yo empiezo, que Dios te bendiga, primero Dios, gracias a Dios, pero mi testimonio es pésimo, pues ¿cómo? ¿Verdad? Si mi testimonio es pésimo, si me pongo a beber, me pongo a fumar, me pongo a maldecir, me pongo a hacer cosas y Dios te bendiga, pues ¿con qué cara? ¿Verdad? Mejor me quedo callado, mejor. Entonces no debemos de ser hipócritas como Judas. Entonces él termina entregándolo con un beso. ¿Por qué? Porque esto ya estaba profetizado. Él ya estaba profetizado que lo iban a entregar, lo tenían que entregar, lo iban a traicionar. Después lo llamaba, Jesús todavía lo llamó amigo. Así nosotros no debemos de cambiar nuestra forma de ser con las personas, ¿verdad? Con los hermanos de aquí de la iglesia bien amable y con los del mundo bien grosero. No, tenemos, así como somos aquí, así tenemos que ser allá afuera. Igual o mejor allá afuera para ganar almas para Cristo. Entonces, nosotros así debemos de comportarnos siempre igual. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en nuestra vida, diario Él trabaja, pero nosotros tenemos que esforzarnos por dar buen testimonio, por ser mejores cada día, que se hable cosas positivas de nosotros, no como de Judas, que puras cosas negativas habla la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después él cómo terminó, pues quitándose la vida, tuvo una muerte horrible, ¿verdad? ¿Se arrepintió Judas? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Bueno, sí. Ahí dice se arrepintió, en la Biblia dice se arrepintió, pero acuérdense que Dios conoce nuestro corazón. Arrepentimiento también le podemos llamar cuando hago algo malo y me pongo a llorar y digo, no, ya no lo vuelvo a hacer, pero pasa el tiempo y lo vuelvo a hacer.
¿verdad? Al principio sí quería, sí me arrepentí, pero sinceramente no me arrepentí. ¿Por qué? Porque seguía haciendo lo mismo. Por eso dice, no, o sea, arrepentimiento no es cuando nosotros lloramos, arrepentimiento es cuando cambiamos, cuando ya no seguimos haciendo lo malo. Entonces aquí, ¿por qué yo les voy a decir? Porque miren aquí, nos lo dice la palabra en Juan 17:12. Ya para terminar vamos a Juan 17, versículo 12. Juan capítulo 17, versículo 12. Aquí vemos que no fue salvo Judas. Amén. Dice Juan 17:12, dice, Jesús es el que está hablando, Él está hablando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición le llaman. El hijo de perdición, perdido, se perdió. Pero dice, para que la escritura se cumpliese. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, nos quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Hay guerras, rumores de guerras? Hay. Terremotos, hambres, pestes, la maldad del hombre aumentaría. Todo se está cumpliendo. Entonces aquí por eso dice, cuando con ellos estaba, yo los guardaba. Se refiere a sus 12, Él los guardaba. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces ya estaba escrito. Por eso dice que dice que el que de mi pan comía, mi amigo en el que yo confiaba, alzó contra mí su calcañar, se levantó contra mí. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué Judas era así? Porque Satanás lo manipulaba. Él se dejaba usar por Satanás. No debemos dejar. ¿Por qué? Miren, esto es bien importante. Nosotros cuando estamos sin Cristo, estamos con un velo espiritual en nuestros ojos, que ni siquiera tenemos el discernimiento para distinguir el bien y el mal, más que lo básico, ¿no? Y aún así sabemos lo que está mal, pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay un temor de Dios. Porque no conocemos a Dios, por eso lo hacemos. Ya cuando venimos a Cristo, ese velo espiritual cae y nosotros ya tenemos el discernimiento, ya distinguimos el bien y el mal, ya distinguimos la luz de las tinieblas. Amén. Entonces empezamos a leer la palabra. Por eso ahorita hablábamos y yo decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Te da luz, ¿verdad? Te alumbra. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios te alumbra. Dios es luz. Entonces tú ya vas viendo, tú ya no estás en tinieblas. Tú ya distingues el bien y el mal. Entonces cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios. Ya sabemos. Entonces, si aquí yo ya sé que no debo de hacer lo que no me va a edificar, ¿para qué lo hago? ¿Verdad? Entonces, aquí ya nosotros comenzamos a leer cómo obra Satanás, ¿no? ¿O cuál es su objetivo principal? Matar, robar y destruir. Todo lo negativo viene de Satanás, todo lo positivo viene de Dios. Satanás son tinieblas, Dios es luz, ¿verdad? Entonces nosotros ya no tenemos esa venda, ya no tenemos un pretexto para no decir que, para desobedecer a Dios, ya no tenemos pretexto, ya no. Entonces, Judas se dejaba manipular. ¿Pero por qué se dejaba manipular? Si tenía al maestro físicamente.
Pues porque no quería. Lo mismo pasa en la iglesia. Si tu vida no cambia muchas veces, o sea, si sigues siendo lo mismo, ¿por qué? Porque no quieres cambiar. Porque quieres seguir igual. ¿Por qué? Porque no quieres que Dios entre en tu corazón y Él te cambie, Él te transforme. No quieres. No, que sí, que esto. Sí, a lo mejor puedes tener mucho conocimiento de la palabra. Puedes saber mucho de la palabra. Pero ¿cuánto es lo que practicas de la palabra de Dios? ¿Verdad? Con un versículo que me sepa, ya lo tengo que estar poniendo en práctica. Ya lo tengo que practicar. ¿Y cómo? Pues por medio de fe. Si no tienes fe, estás perdido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces nosotros que estamos en este lugar, que estamos en la palabra, pues tenemos fe, por eso estamos aquí, si no ni estuviéramos. Entonces nosotros ya no tenemos un pretexto de decir, no, es que yo no sabía. Sí sabes, nada más que no quieres. Exactamente, ¿verdad? Ya sabías, ya sabes. A ver, si a mí me invitan a una fiesta, no sé, a una fiesta de algún familiar que no es convertido, ¿puedo ir? Sí puedo ir. ¿Por qué? Porque puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no voy, convivo un ratito y me regreso a mi casa. No voy a participar de lo que ellos hacen. ¿Verdad? Si mis amigos, que no hay amigos, me invitan a tomar, ¿voy a ir a tomar? Pues no. No. ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso está mal. Entonces, y si yo voy y nada más los estoy viendo que están tomando y eso, pues yo estoy viendo, eso está mal. Yo tengo que ser luz para esas personas. ¿Sabes qué? Es que mira, a mí Dios me sacó de esto y de esto, y por eso te hablo de Dios. Porque hay una mejor manera de vivir. Es como les decía al principio, un consejo, ¿para qué es? Para hacer el bien a la gente. Por eso el tema de los consejos de Judas, él hizo toda su vida mal. ¿Y cómo terminó? Pues mal. El ser humano todo el tiempo está tomando decisiones. Y esas decisiones que tú tomes van a traer consecuencias. No es que Dios te castigue, Dios no castiga. Tú mismo te castigas con tus actos, con tus hechos. Porque la palabra de Dios trae estatutos de parte de Dios. Si la palabra de Dios me dice que honre a mi padre y a mi madre, tengo que honrarlos. Porque si no los honro, ¿cómo pretendo que me vaya bien? Si yo soy un grosero con mis papás, si yo les levanto la voz y yo desobedezco, ¿cómo? ¿Cómo me va a ir bien? Y luego me pregunto, ¿por qué me va tan mal? Pues porque no obedeces. No obedeces la palabra de Dios. Si Dios te dice, no robarás, pero ay, me encontré 10 pesos, 15 pesos, me los quedo, ¿no? Viendo de quién son. No importa que te robes un peso, que te robes 10 centavos, es robo. Para Dios es robo. 1,000,000 de pesos, no importa, es robo. Y luego preguntas, ¿por qué me estás viendo tan mal? Porque una cosa son las consecuencias de tus actos y otra cosa es cuando ya Dios está obrando en tu vida. Cuando ya Dios te está puliendo y te permite pasar por pruebas, luchas y tribulaciones porque Él está forjando tu carácter. Y otra cosa es cuando yo hago las cosas porque yo así las quiero hacer. ¿Verdad? Ahora les voy a decir una cosa. Nosotros, la mayoría, desgraciadamente, conocimos a Dios ya estando grandes o ya también cuando tocamos fondo, ¿verdad? Entonces apenas Dios nos está educando. Somos niños que Él nos va educando y debemos de dejar que Él nos eduque. Si Él nos da un barazo, pues hay que resistirlo. Porque Él nos está educando, porque venimos mal educados. ¿Cómo nos vamos a educar? Tratando de obedecer sus mandamientos. Porque ya nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Entonces, si la palabra de Dios me dice algo, lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Mi vida la tengo que acomodar a la palabra de Dios. No la Biblia a mi vida. No, pues este versículo está bien bonito, me lo quedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y me la paso envidiando, me la paso mintiendo, me la paso robando. ¿Verdad? Eso no debe de ser. Eso no debe de ser, sino que nosotros tenemos que ser diferentes a la gente del mundo. Que vean que somos distintos, luz a las naciones, luz a la gente.
Todo eso nosotros tenemos que tener cuidado. Todo lo que hizo Judas, no lo tenemos que hacer. Usted si quiere, pues lo puede hacer, porque aquí Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a que lo obedezca. Dios no obliga a nadie a que le sirva. Dios no obliga a nadie a, pues tú quieres tomar, toma. Quieres fumar, fuma. Quieres irte a bailar, vete a bailar. ¿Verdad? Pero todo trae una consecuencia. Todo. Ah, no, yo sí quiero cambiar, me voy a esforzar por hacer lo que agrada a Dios. Dios te va a bendecir, porque por medio de tu obediencia viene la bendición. Todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Amén, yo también, pues hay que obedecer. Tenemos que obedecer a la palabra para que se desate la bendición de Dios. Ahora, muchas veces, ¿qué pasa esto? Que a veces Dios te pasa algo, ¿por qué? Porque Dios ya te está llamando. Ya no pierdas el tiempo, tú ven, no te esperes. Si alguien se acercó y te dio, les da un folleto a la gente, y muchas veces la gente, ¿qué hace? Te rechaza. Pero no te rechazan a ti, rechazan a Dios. Rechazan a Dios. Pero acuérdense que en Dios no existen casualidades, solo hay propósitos. Y si tú das un folleto, tú haces eso, es porque Dios te está mandando. Dios lo puso en tu corazón a hablarle a la gente. Ese es el llamado. Es que muchos dicen, es que todavía no es mi tiempo. Ya es tu tiempo. Por eso se te habló de la palabra, porque ya era tu tiempo. Otra cosa es que tú no quieres, que tú no quieras renunciar a tu pecado, o que tú quieras seguir en el mundo, ¿no? Pero ya es tu tiempo, porque Dios te está llamando. Por eso te están hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones llegan. Las oraciones llegan, las oraciones tienen poder. Amén. Por eso nosotros siempre debemos de orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Que Dios ponga a alguien ahí en su camino. ¿Por qué? Porque tomamos las promesas de Dios. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra.